Con el profesor Alberto estuvieron viendo las causas del proceso de independencia en el continente americano y conmigo les toca ver cuáles fueron las causas de la independencia específicamente de Chile y entender que esto responde a un proceso continental y también que responde a un proceso nacional o local. Cuando hablo de proceso, quiero decir que esto no ocurrió de un día para otro, sino que fue la conjugación de distintos factores que se da en un largo periodo de tiempo que transcurre entre 1808 y 1823. Entonces, a continuación voy a proyectar el PPT sobre la clase de hoy. Recordarles que en relación a las actividades es importante que se les estén haciendo llegar el sexto A a su profesor Alberto y el sexto B y el sexto C a mí. Entonces, les voy a mostrar el PPT que elaboré para contarles la clase de hoy. Según estuvimos viendo con el profesor Alberto, el objetivo de su clase fue explicar los múltiples antecedentes de la independencia de las colonias y reconocer que la independencia de Chile se marca en un proceso, como les dije, continental. En relación a cuáles fueron las causas que se llevaron a cabo y que facilitaron este proceso, están por una parte el caso que, al igual que el resto de América, nuestro territorio pasó por un proceso en que simultáneamente, o sea, en el mismo tiempo, se dieron varias causas, entre ellas, por una parte, el malestar criollo. Pero ustedes me van a decir, profesora, ¿quiénes eran los criollos y por qué tenían un malestar? Bueno, los criollos no eran cualquier persona, los criollos eran los hijos de españoles, conocidos como peninsulares los españoles, eran los hijos de españoles nacidos en territorio americano, pero que contaban con los recursos, que contaban con la posibilidad de poder viajar e ir a estudiar afuera del territorio americano, de empaparse, de imbuirse de todas estas ideas liberales y que de cierto modo consideraban muy injusto que vinieran otras autoridades desde afuera a gobernar acá el territorio americano si ellos contaban con las competencias técnicas y además con los recursos como para poder ejercer un gobierno propio. Entonces, existía al interior de la clase criolla un cierto grado de malestar por no ser considerado a la hora de decidir qué autoridades van a gobernar acá en América. Por otra parte, está la idea de la independencia de Estados Unidos. Recuerden que en Estados Unidos habían 13 colonias que se independizaron de Gran Bretaña y nosotros, americanos, tomamos ese modelo y por otra parte las ideas liberales provenientes de la Ilustración, de esta idea del pueblo que se debe autogobernar, de estar en contra de la monarquía, por ejemplo. Y luego está la causa coyuntural o causa directa, que tiene que ver con la invasión francesa a España y con el cautiverio del rey Fernando VII derivado de esta invasión, y además la creación espontánea de juntas de gobierno en España y en América. Luego, nuestro objetivo de aprendizaje de la clase tiene que ver con explicar el desarrollo del proceso de independencia de Chile considerando cuáles fueron los actores y bandos enfrentados, criollos por una parte, como ya les mencioné, los criollos eran los hijos de españoles o peninsulares nacidos en América, y por otra parte los realistas como el nombre lo indica, representan a la corona española y están en contra de este autogobierno y que se nombren autoridades locales nacidas acá. Y por otra parte, acontecimientos significativos, tenemos la celebración del Cabildo Abierto de 1810 y la formación de la primera Junta Nacional de Gobierno, además de la elección del primer Congreso Nacional. Pero antes que todo, es necesario que comprendamos algunos conceptos, porque les va a ser muy habitual escuchar, por ejemplo, colonia, colonialismo, y si no lo tenemos claro, nos vamos a confundir. O por otra parte, vamos a hacer mención muchas veces al proceso de independencia y muchas veces no entendemos a qué nos referimos cuando hablamos de independencia. En relación al colonialismo, el colonialismo como tal es un sistema
político, social, económico, por el cual un Estado o país extranjero domina y explota a otro territorio. El Estado o país dominante recibe el nombre de metrópoli, o sea, España será la metrópoli, y el territorio dominado se conoce como colonia, o sea, todo el territorio americano luego del descubrimiento o exploración de América. Y por otra parte está la independencia. Desde un aspecto político, la independencia se refiere a la capacidad que tiene un territorio o un país de autogobernarse, o sea, que no necesita de un país externo que tome decisiones, y tampoco necesita que intervenga ni el sistema económico, ni el sistema político, ni la organización social, sino que todas las decisiones se toman a nivel local, a nivel interno. Bueno, el proceso de independencia en Chile está marcado por convertirse en una nación independiente y tiene una serie de características. Primero, es un proceso largo. Ya les dije que va entre 1808 y 1823. Además, es un proceso violento. En él existen varias batallas y está marcado por avances y por retrocesos, porque derivadas de estas mismas batallas, a veces habían victorias para los criollos y a veces habían retrocesos, como por ejemplo la reconquista española que ocurre en 1814, cuando el rey Fernando VII es dejado en libertad y quiere recuperar estas colonias que tenía en América. Y también va adquiriendo más adherentes conforme pasa el tiempo. Este hecho es fundamental, porque quiero que se imaginen el proceso de independencia, pero de un grupo muy reducido de personas que tiene esta idea, que es un grupo de personas que de cierto modo y en cierta forma es privilegiada, porque tiene acceso a educación. Piensen en la época, ¿cuántas personas podían ir a formarse, a educarse? Era un grupo muy reducido, por lo general que tenían muchos recursos económicos, pero las ideas liberales no era, o esta idea de independizarse y de tener un sistema político propio, no era común a toda la población. Había una movilidad social prácticamente reducida o prácticamente nula. Quien nacía con recursos siempre iba a tener recursos, pero quien nacía en el pueblo no tenía derecho a opinión, no tenía derecho a manifestarse. Básicamente su vida transcurría en las labores del campo, de limpieza a las mujeres, por ejemplo, pero no es que toda la gente tuviera esta idea de querer independizarse, porque prácticamente para ellos no iba a cambiar mucho la vida. Esta idea va tomando adherentes conforme se va educando a la población en relación a qué quiere decir el ser independiente, a que los recursos que se generan acá en América queden en América y que no vayan a España, por ejemplo. Entonces, todas estas ideas comienzan a lo largo de la década de 1810 a 1820 a llegar a la gente más común. Y claro, van generando adherencia a estos criollos que ya, como les dije, tenían muchos recursos. Luego, ¿qué pasaba en Chile hace 1808? Que es cuando efectivamente se toma cautivo al rey Fernando VII en España. Chile era una capitanía general. Pero, profe, ¿qué es una capitanía general? Pues bien, la administración geopolítica de América se dio en distintos organismos. Uno fueron los virreinatos, que coincidía con los lugares donde había más riqueza, y tenemos al Virreinato de Nueva España en México, tenemos luego el Virreinato del Perú, que coincide, si ustedes se dan cuenta, México, había una gran civilización previamente ahí, y los incas, claro, en Perú también habían desarrollado un gran nivel cultural, entonces no es casual que se establezcan en esa zona virreinatos y luego más tarde por un cuento de dominación efectiva se crea el Virreinato de La Plata. Y nosotros éramos una capitanía general o reino de Chile, que teníamos más bien una estrategia una estrategia más bien militar. Una capitanía general se caracteriza por dominar una zona de conflicto. ¿Y qué zona de conflicto había acá? Los mapuches. Entonces, nosotros éramos una capitanía general o reino que dependía de la corona española y de las autoridades que ésta designaba. En julio de 1810 renuncia el gobernador por mala gestión porque el gobernador anterior había muerto. Entonces, entre 1808 y 1810 hay un gobernador que no hace bien su trabajo y asume el cargo Mateo de Toro y Zambrano. Este señor era un señor que ya estaba entrado en años, era un señor de edad y que representaba fielmente las ideas de la corona española.
Sin embargo, tenía muchas amistades entre los criollos, porque es lógico, es natural, o sea, eran los hijos de sus amigos probablemente. Entonces, este hombre, conocido como el Conde de la Conquista, decide escuchar a estos criollos, que era un grupo muy influyente, y decide conformar un cabildo abierto el 18 de septiembre de 1810. Este cabildo abierto se reúne con alrededor de 400 vecinos y como resultado de esta reunión y de manera espontánea surge la primera Junta Nacional de Gobierno, la que se hará cargo del territorio en nombre del rey de España mientras él permaneciera cautivo. Esto es fundamental porque hacia 1810, cuando se crea la primera Junta Nacional de Gobierno, no existe un espíritu de independencia. Más bien lo que existe es la idea de cuidar el territorio americano mientras el rey está cautivo, porque hasta ese momento las colonias americanas pertenecen al rey de España y no al pueblo español. Entonces, si el rey está cautivo, nosotros miramos como modelo las juntas que se crearon en España y queremos hacer lo mismo acá en América. Y no permitir que el pueblo español, por ejemplo, que ha creado sus propias juntas, designe autoridades para nosotros, porque en el fondo nosotros, al ser propiedad del rey, tenemos la capacidad de autogobernarnos mientras el rey vuelve. Hacia 1810 todavía está esta idea de mientras vuelva el rey, nosotros somos fieles al rey y vamos a gobernar mientras él vuelva. Como les dije, la primera Junta Nacional de Gobierno estuvo conformada por alrededor de 400 vecinos, muy influyentes todos, y la Junta propiamente tal estuvo constituida por 9 miembros. Esta junta, que se da entre el 18 de septiembre de 1810, permanece activa hasta 1811, cuando se establece el primer Congreso Nacional. Esto es muy importante, porque si bien los vecinos estaban de acuerdo, los vecinos de Santiago, en que se llevara a cabo la primera Junta Nacional de Gobierno, y en las provincias, que no era el mismo territorio de la actualidad, se extendía como desde la cuarta región hasta la ribera norte del río Maule, porque ya saben que hacia el sur se dominaba y se volvía porque estaban los mapuches y los mapuches eran violentos. Entonces, las provincias que sí adherían a España aceptaron esta primera Junta Nacional de Gobierno, pero las ideas y las autoridades que se habían elegido ahí no representaban en la realidad los intereses de toda este territorio. Entonces era necesario que se llamara a un Congreso Nacional que representara efectivamente a todo el territorio. A partir de este momento, de la primera Junta Nacional de Gobierno, se da inicio una época de reformas que gatillarán el proceso independentista chileno, ¿ya? Como por ejemplo la creación de los emblemas nacionales, que veremos más adelante, o la creación de periódicos que transmitan las ideas distintas a las de España, ¿ya? Entonces van dando una serie de reformas a lo largo de esta década que mencioné, entre 1810 y 1820. Uh-huh. Luego tenemos las medidas tomadas por la primera Junta Nacional de Gobierno, y estas medidas son muy importantes y tienen también que ver con las preguntas que están al final de la actividad asociada a cada material. Entre las medidas tomadas por la primera Junta Nacional de Gobierno tenemos, por una parte, aumentar y reorganizar las tropas del Ejército de Chile, esto con la idea que probablemente si Francia había invadido España, también podía darse el caso en que Francia quisiera invadir América. Entonces, frente a esto era muy necesario organizar las tropas del ejército y darles una instrucción, no que fuera... no que dentro del ejército se diera como de manera improvisada, sino que efectivamente hubiera un ejército organizado en América y específicamente en Chile. Luego, como les dije antes, convocar un Congreso Nacional, pues la Junta, aunque contó con el reconocimiento en gran parte del territorio, solo representaba formalmente a los vecinos de Santiago. Por ello, dentro de las acciones estuvo la organización de un Congreso representativo de todas las provincias del reino, no solo de los ciudadanos o de los vecinos de Santiago. Luego, declarar el libre comercio internacional. Esta fue una medida estratégica, porque mientras España dominaba América, y nosotros éramos colonia, toda América era colonia
de España, existía un bloqueo comercial. Nosotros no podíamos intercambiar productos con todo el mundo, solo con aquellos lugares que España permitía. Entonces, al liberar el comercio, primero comenzaron a llegar productos que antes no tenían acceso los criollos. Y además, por ejemplo, comenzaron a llegar libros que también estaban prohibidos acá en el reino. Entonces la gente se comenzó a instruir de mejor forma. Y por otro lado, establecer comunicaciones con la Junta de Buenos Aires. Esta medida también es estratégica, porque en el fondo, hasta este momento, y hasta bien avanzado el siglo XIX, ocurre que existe un sentimiento americanista. Entonces nosotros actuamos como bloque. Todo América se empieza a independizar, no solo Chile. Entonces es muy conveniente mantener comunicación directa con las otras juntas que se estaban dando a lo largo de América. Y aquí, chiquillos, está la actividad. Según lo visto en el material de apoyo, usted debe responder primero, ¿cuáles fueron las medidas llevadas a cabo por la primera Junta Nacional de Gobierno? Las 4 que les mencioné. Pues, recuerden, el tema de profesionalizar el ejército, el tema de la construcción o el llamado a generar un primer Congreso Nacional, la idea del libre comercio y la idea estratégica de mantener comunicación directa con la Junta de Buenos Aires. ¿Por qué fue necesario crear este Congreso Nacional? Fue necesario por el tema de la representatividad, porque si buscamos la independencia, buscamos el autogobierno, no podemos imponer las ideas de una provincia, sino que tenemos que escuchar y representar a todas las provincias. Y por último, el 18 de septiembre de 1810 se lleva a cabo un cabildo abierto en la ciudad de Santiago, que dio paso a la creación, como dijimos, de la primera Junta Nacional de Gobierno. A partir de esto, nombre qué instancias de participación ciudadana conoce en las que un grupo de vecinos pueda reunirse y plantear soluciones a las problemáticas que los aquejan. De las actividades que ya he revisado, hay unas muy buenas que me nombran las juntas de vecinos, otras que me nombran los cabildos espontáneos que se dieron durante el estallido social. Entonces la idea es que usted, a partir de lo que vivimos en la actualidad, pueda responder qué instancias de participación ciudadana conoce usted que se podrían ajustar o parecer un poco a lo que surgió en el Cabildo Abierto en 1810. Espero que les haya quedado clara la clase. Espero también que me hagan llegar sus actividades, el sexto B y el sexto C a mi correo o que las suban al grupo de Facebook y el sexto A al profesor Alberto. Además, para aquellas personas que no cuentan con internet, está la lectura comprensiva de la página 56 y 62, que está muy relacionada con lo que estamos viendo, y además la actividad que aparece en la página 62. Bueno, espero que les haya gustado la clase. También espero verlos pronto y nada, compartir con ustedes lo más pronto posible, volver a verlo y entender que esto, a pesar de ser un proceso que no sabemos con claridad cuándo va a terminar, que ustedes también entiendan que estas actividades tienen un sentido, porque dentro de todo permiten mantener un aprendizaje en ustedes y además mantener una relación directa con nosotros, sus profesores. Entonces, estoy contenta porque he recibido hartas actividades, pero también me gustaría que las personas que no la están haciendo tomen conciencia de la importancia de sus aprendizajes y se comiencen a acercar de algún medio por teléfono, por Facebook o por correo a su profesor o a mí para ponerse al día de las actividades. Un saludo grande y que estén muy bien. Cuídense.